El príncipe y el augurio de la fortuna, la ilusión de la suerte y la disciplina de los signos. La mayoría de la plebe, aquellos que se contentan con la mediocridad de su existencia, se aferra a la confortable falacia de que la riqueza es un fenómeno de la naturaleza, equiparable a un rayo, instantáneo, aleatorio e incognoscible. Esta creencia no es sino una mentira piadosa que la ceguera autoimpuesta narra al espíritu para justificar la propia inacción. La verdad, para el espíritu despierto, se presenta mucho más brutal y, paradójicamente, más bella. La riqueza, como la guerra o la peste, siempre anuncia su llegada. Deja rastros, patrones y fisuras discernibles en la trama de la realidad cotidiana. El drama humano se centra en que una abrumadora mayoría de individuos habita con la vista velada, tropezando con las oportunidades que su mente confunde con meros obstáculos e ignorando los susurros de la fortuna que su oído desatiende como ruido trivial. Hace ya 5 siglos, Nicolás Maquiavelo, en su estudio implacable de los asuntos del Estado y del destino humano, había cartografiado este fenómeno con una precisión casi quirúrgica. Él comprendía que la fortuna, esa fuerza voluble que rige las empresas de los hombres, no es tan caprichosa como los necios quieren creer. Ella favorece, de manera consistente e implacable, a aquellos que están preparados, atentos y son capaces de decodificar lo invisible. Si este compendio de sabiduría estratégica ha llegado a los ojos del lector, es porque, quizás, una inquietud subterránea y un sentido de premonición ya han comenzado a germinar en su fuero interno. Pudiera ser que el lector se encuentre a la víspera de una metamorfosis cuyo alcance aún no logra dimensionar por completo. La destrucción de la fantasía, fortuna y necesidad. El primer acto estratégico de este estudio debe ser la demolición de la fantasía más corrosiva de la cultura moderna, la noción de la suerte ciega. Cuando un hombre experimenta un ascenso financiero, la muchedumbre clama que ha tenido suerte. Cuando una coyuntura estratégica altera el curso de una vida, se la tilda de coincidencia. Cuando una maniobra disciplinada genera opulencia, se atribuye al azar. Esto no es ignorancia simple, es, en esencia, una autodefensa psicológica de la masa. Es infinitamente más llevadero creer que el éxito ajeno fue aleatorio que tener que admitir la propia negligencia en la interpretación de los signos que se manifestaban abiertamente. Maquiavelo, el gran observador de la verita effettuale, la verdad efectiva, despreciaba profundamente esta mentalidad. Para él, la fortuna era comparable a un río impetuoso, peligroso, sí, y dotado de un poder devastador, pero perfectamente previsible para aquel que se dedica al estudio de sus corrientes. El príncipe sensato no aguarda la inundación para erigir diques. Él escudriña las nubes en el horizonte, capta el cambio sutil en el viento y discierne el aumento del caudal antes de que las orillas se desborden. La obtención de la riqueza se somete exactamente a esta lógica. No es un maná caído de los cielos, sino la culminación de una secuencia de signos medibles, tanto en el entorno externo como en el temperamento interno, que la mayoría desdeña por estar hipnotizada por la urgencia del instante trivial. Concíbase la ascensión financiera como una compleja partida de ajedrez jugada en múltiples dimensiones. Mientras el aficionado solo enfoca su atención en las piezas visibles del tablero, el maestro estratégico percibe las líneas de fuerza subyacentes, los patrones que se configuran con 3, 4 o 5 movimientos de anticipación al jaque mate final. Lo que para el observador superficial parece ser un salto repentino en la vida de un hombre, en realidad fue el epílogo de meses, o incluso años, de señales acumulativas que dicho individuo, con o sin plena conciencia, supo interpretar y a las cuales supo responder con la acción estratégica. El punto crucial que separa al que asciende del que languidece es este: la mera aparición de los signos no es suficiente. Es indispensable poseer la percepción refinada para identificarlos y la voluntad disciplinada para actuar sobre ellos sin vacilación ni autoengaño. Los signos internos, la metamorfosis del espíritu. El primer y más fundamental conjunto de augurios que precede a la riqueza es de naturaleza interna. Esta afirmación contraviene frontalmente la imaginación popular, que concibe la fortuna como un evento externo, un golpe de suerte, una herencia, un encuentro casual. No obstante, Maquiavelo, en consonancia con la sabiduría estoica, conocía una verdad más profunda: toda alteración externa significativa es inexorablemente precedida por una transformación del espíritu. Antes de que un hombre pueda atraer y, crucialmente, sostener la riqueza, debe convertirse en el tipo de individuo capaz de albergarla y gestionarla. Esta metamorfosis deja marcas visibles para el observador sagaz. La mutación en la relación con el tiempo.
El primer signo interno es un cambio radical en la percepción y gestión del tiempo. Súbitamente, el individuo se encuentra incapaz de tolerar el despilfarro de horas en entretenimientos vacuos, conversaciones estériles o distracciones que antes consideraba inofensivas. Surge una inquietud constante, un sentido de urgencia que no se confunde con la ansiedad, sino que se manifiesta como una focalización intensa y resolutiva. El tiempo ya no es una reserva ilimitada, sino el recurso más preciado y escaso. La disciplina del desinterés trivial. Simultáneamente, emerge una separación instintiva de las preocupaciones triviales de la masa. El hombre en el umbral de la riqueza deja de consumir chismes, de participar en debates superficiales y de dedicar energía a las pasiones efímeras de la política menor o el cotilleo social. Su mente, de forma imperceptible, se ha reorientado hacia la estrategia, la creación y la acumulación de valor. Se establece un filtro mental que rechaza automáticamente cualquier información o interacción que no sirva a un propósito mayor. El umbral de la incomodidad estratégica. Finalmente, se experimenta una creciente comodidad con la incomodidad. El crecimiento, comprenden los estrategas, exige la salida constante de la zona de confort. Los signos internos se revelan cuando el individuo comienza a buscar activamente la fricción, el desafío y la responsabilidad ampliada. El miedo a fallar es reemplazado por el miedo a no intentarlo, la máxima cobardía para el espíritu maquiavélico. Este es el fuego que forja el alma del futuro poderoso. Conclusión y llamada a la acción para los discernidores. El camino hacia la riqueza, entonces, no es un sendero de suerte, sino una ruta de decodificación y disciplina. La fortuna no es una amante ciega, sino una soberana que solo se inclina ante aquellos que han demostrado su valía y su capacidad para leer los augurios. Este estudio se ha diseñado para aquellos que se atreven a levantar el velo de la ilusión popular y que están dispuestos a enfrentar la verdad efectiva de su propio potencial. La transformación ya ha comenzado. Si este análisis estratégico y filosófico ha resonado con la ambición y la perspicacia del lector, el camino de la maestría aguarda. Al igual que un príncipe sabio asegura la lealtad de sus consejeros más valiosos, demuestre su aprecio por este conocimiento. Suscríbase a este canal para asegurar su acceso continuo al conocimiento estratégico que desvela lo oculto. Deje su me gusta como señal de que es de aquellos pocos preparados para ver. Comparta esta enseñanza con otros espíritus que merecen la ascensión. Comente abajo con su propia observación sobre los signos de la fortuna. Los signos internos, la metamorfosis del espíritu, continuación. El hombre destinado a la ascensión no solo observa la mutación en su relación con el tiempo, experimenta una reconfiguración sistémica de su propia operación interna, un proceso que excede la mera intención y se manifiesta como intolerancia visceral. La visceralidad del tiempo escaso. El estratega comienza a tratar su tiempo no solo como un bien escaso, sino como el recurso definitorio de su existencia y poder. No es un mero ejercicio intelectual de autodisciplina, es una comprensión profunda y visceral de que el tiempo es la única materia prima no renovable. Cuando esta verdad se incrusta en el sistema operativo del individuo, éste ya no necesita motivarse para usar mejor su tiempo. Simplemente, se torna físicamente incapaz de tolerar su disipación en futilidades, en la indolencia o en la atención a asuntos de terceros que no sirven a su propia arquitectura de valor. Este es el primer síntoma irrefutable de que el alma ha entrado en una fase de ascenso. La purga radical de la tolerancia. El segundo signo interno es la extirpación metódica y radical de la tolerancia hacia la mediocridad y el desorden. El individuo en transición comienza a purgar de su esfera de influencia personas, situaciones, hábitos y creencias que mantenía por inercia social, sentimentalismo mal dirigido o una falsa idea de lealtad. Como observó Gracián, es crucial saber con quién relacionarse y cuándo alejarse. En la antesala de la fortuna, el instinto estratégico se agudiza hasta alcanzar una claridad quirúrgica. El estratega identifica sin ambajes a aquellos que drenan su energía, que le constriñen por envidia o bajeza, y a aquellos que confunden la dependencia con la verdadera lealtad. El corte se ejecuta con precisión clínica, sin drama, sin explicaciones autojustificativas, y libre de la culpa impuesta por la convención. Este es uno de los augurios más fiables de que la riqueza se acerca, pues la riqueza aborrece el desorden. Exige un espacio limpio y una mente despejada. El individuo, de forma instintiva, comienza a crear ese vacío antes incluso de saber con certeza qué tesoro vendrá a ocuparlo. De la fantasía a la arquitectura, el pensamiento del príncipe. El tercer signo interno reside en la mutación cualitativa de los procesos mentales.
El individuo abandona la fantasía ociosa sobre la riqueza e inicia la planificación técnica de su construcción. La fantasía es pasiva, colorida y escapista. La planificación es árida, técnica, estratégica y requiere una fría evaluación de la realidad. La mente del aspirante deja de divagar en escenarios de éxito instantáneo y se aboca a diseñar sistemas, procesos y palancas de valor. En este cambio, se evidencia la migración de la mentalidad de siervo a la mentalidad de príncipe. Maquiavelo ya había advertido que los grandes líderes no dedican su tiempo a soñar con victorias, su labor es arquitectar las condiciones que harán que la victoria sea inevitable. Cuando la mente del hombre cambia su discurso interno de «¿qué bueno sería si tuviera X?» a «¿qué sistema debo construir y en qué persona debo convertirme para generar X?» es la señal inequívoca de que la fortuna ya ha fijado su atención en él. La fortaleza interior y la indiferencia estratégica. El cuarto signo, y quizás el más sutil y poderoso, es una creciente e imperturbable indiferencia hacia la opinión ajena. No se trata de arrogancia o desprecio por el prójimo, sino de una serenidad estratégica que libera al individuo de la tiranía de la validación externa. Los filósofos estoicos la definieron como fortaleza interior, la capacidad de mantener el juicio, la dirección y la determinación inalterables ante los vientos cambiantes de la opinión pública. Al aproximarse a la ascensión, el estratega deja de malgastar energía en explicar sus decisiones a aquellos que carecen de la capacidad o la perspectiva para comprenderlas. Deja de mendigar permiso o aprobación para los movimientos que su brújula interna le indica como necesarios. Esta autonomía psicológica no es frialdad, es la cúspide de la madurez estratégica. Alrededor del individuo así dispuesto se forma un campo magnético que atrae oportunidades y repele, por incompatibilidad de frecuencia, a los parásitos y los detractores. Los signos externos, la mecánica social de la reorganización. Los signos internos, por trascendentales que sean, no operan en un vacío metafísico. Su manifestación interna desencadena una cascada de cambios externos que sirven como confirmación tangible de que el individuo ha entrado en una fase de transición existencial. Aquí se revela un principio que Maquiavelo comprendió con mayor nitidez que cualquier teórico moderno: la realidad responde a la postura interna. Cuando el estratega se transforma por dentro, el mundo circundante se reorganiza de manera inexorable para reflejar y acomodar esa nueva realidad. Esto no es misticismo, es mecánica social pura. La reconfiguración de las invitaciones. El primer y más sutil, pero devastadoramente revelador, signo externo es la alteración en la naturaleza de las interacciones y convocatorias que el individuo comienza a recibir. El estratega se ve, de pronto, incluido en conversaciones de una índole diferente, invitado a eventos distintos y admitido en círculos donde antes no tenía cabida. Personas que previamente no percibían su existencia comienzan a otorgarle su atención. Individuos que se encontraban uno o dos escalones por encima en la jerarquía social o profesional comienzan a tratarle como a un igual. Esto no se debe a un repentino incremento de encanto o simpatía. Ocurre porque la presencia del estratega ha cambiado. Emite un conjunto de señales no verbales, la postura corporal, la elección medida de las palabras, la calidad de su silencio, el ritmo pausado y firme de sus decisiones, que indican, sin necesidad de un anuncio formal, que ha dejado de ser una presa fácil y se ha convertido en un jugador serio en la gran partida. Gracián postulaba que los hombres son gobernados más por la apariencia que por la esencia. Sin embargo, la verdad es más profunda. La apariencia externa muta cuando la esencia interna se transforma, y el colectivo social, aunque incapaz de articular la razón, percibe y responde a esta metamorfosis con una reconfiguración inmediata del tablero. La apertura espontánea de las puertas. El segundo signo externo es la experiencia desconcertante de que las puertas comienzan a abrirse sin la necesidad de forzarlas con un esfuerzo brutal. Este fenómeno genera confusión en el estratega porque contradice la narrativa cultural que glorifica únicamente el martirio del esfuerzo. No obstante, es la manifestación externa de que las palancas internas ya han sido activadas. Los signos externos, la mecánica social de la reorganización, continuación, la armonía desproporcionada, el esfuerzo mutado. La narrativa popular insiste en que el éxito exige una cuota constante de sudor, sangre y sacrificio incesante. Esto es cierto, pero solo hasta que el hombre alcanza un estadio superior de sincronización. En ese punto, la naturaleza del esfuerzo se transmuta. Se abandona la práctica fútil de empujar puertas obstinadamente cerradas y se comienza a transitar por aquellas que se abren por su propia voluntad. Maquiavelo, con su visión aguda, denominaría a esto una sincronización con la fortuna.
Cuando el individuo está alineado con el momento preciso, ejecutando las acciones correctas con la mentalidad justa, la resistencia que el mundo ejerce sobre él disminuye dramáticamente. Las oportunidades se manifiestan con facilidad, las conexiones necesarias ocurren por resonancia y los recursos fluyen sin la fricción habitual. Esto no implica una pausa en el trabajo. Significa que el esfuerzo invertido ahora produce un retorno desproporcionado en relación con su magnitud. Es el signo más inequívoco de que el estratega ha ingresado en una corriente ascendente, donde la inercia del universo opera a su favor, en lugar de en su contra. El tributo de la mediocridad, los enemigos invisibles. El tercer signo externo, y quizás el más incómodo para el espíritu del hombre moderno, es el surgimiento de enemigos silenciosos e invisibles. Esto desconcierta a la mayoría, que ingenuamente cree que su elevación será universalmente aplaudida. Pero el estudio de Maquiavelo enseña que toda elevación sostenida engendra resentimiento. Cuando un individuo comienza su ascenso, algunas personas de su círculo inicial experimentan una disminución relativa. Esto no ocurre porque el ascendente los haya mermado, sino porque la distancia jerárquica y de logro se ha ampliado, lo cual alimenta la envidia. Gracián, el maestro de la prudencia, lo sentenció con precisión: la envidia es el tributo que el mérito paga a la mediocridad. Cuando el estratega percibe que ciertos individuos han modificado su trato, volviéndose más fríos, excesivamente críticos o distantes, sin que haya mediado un conflicto concreto, es un augurio claro de su propia ascensión. Los mediocres lo intuyen antes incluso de que el ascendente tenga plena conciencia de su transformación. No lo ven con los ojos de la razón, sino con el instinto de autopreservación. Al percibir que uno de los suyos ha abandonado el rebaño, reaccionan con hostilidad velada. El estratega no debe perturbarse ni intentar reconquistar a estas almas. Debe entender que la presencia de enemigos silenciosos y la disidencia implícita son, de hecho, una confirmación estratégica de que se ha emprendido el camino correcto, el camino que se separa de la masa estancada. La crisis como preparación, rupturas necesarias. El cuarto signo externo es la naturaleza transformadora de las crisis que comienzan a manifestarse. Para la visión superficial, una crisis es sinónimo de colapso, pero no toda crisis es una caída. Algunas crisis son rupturas necesarias impuestas por la fortuna para aligerar la carga del estratega. Cuando un hombre está a punto de ascender, las estructuras viejas y limitantes deben desmoronarse para ceder espacio a las nuevas. Esto puede manifestarse como la pérdida de un empleo que proporcionaba una seguridad paralizante, la terminación de una relación que actuaba como ancla o el fracaso de un proyecto que consumía recursos sin futuro. En el momento en que ocurre, se siente como una catástrofe personal. Sin embargo, al observar estos eventos con la mente fría y analítica de Maquiavelo, el estratega comprende que estas rupturas están eliminando obstáculos que él mismo no se atrevería a remover por cobardía o inercia sentimental. La fortuna, cuando se propone elevar a un hombre, a veces debe despojarlo primero de las cadenas que él mismo insiste en arrastrar. Este tipo de crisis no es un castigo, es una preparación forzosa. El estratega, al reconocer este patrón, no cae en el pánico, sino que actúa tácticamente, aprovechando la desestabilización del entorno para reposicionarse inmediatamente en un terreno más elevado y ventajoso. El vínculo crucial, de los signos a la acción disciplinada. Hemos llegado al punto de articulación fundamental. Reconocer los signos no es suficiente. Maquiavelo sentía un profundo desprecio por la pasividad. Él enseñaba que la fortuna, al ser como una mujer, favorece a los audaces, a aquellos que actúan con vigor y decisión, y no a los contemplativos que esperan que la realidad se resuelva por sí misma. Los signos internos y externos actúan como un mapa detallado, pero el mapa, por sí mismo, no transporta al viajero. Es imperativo caminar. La manera en que el estratega actúa una vez percibidos estos augurios es lo que define si el ascenso se consolida o si la oportunidad se esfuma entre los dedos de la indecisión. La aceleración deliberada. La primera forma de acción estratégica es la aceleración deliberada. Cuando los signos se manifiestan, no es el momento de la cautela excesiva o la ralentización por miedo. Es la hora de la intensificación. Si el estratega nota que está atrayendo nuevas conexiones, debe cultivarlas con diligencia y resolución. Si percibe que su tiempo ha incrementado su valor, debe protegerlo con ferocidad. Si identifica puertas que se abren, debe cruzarlas antes de que el flujo de la fortuna cambie y se cierren. Gracián advertía que la hesitación es el verdugo de la oportunidad. La fortuna no espera, se mueve. O el individuo se mueve con ella, o es dejado atrás.
Esto exige una valentía particular, no la del guerrero que enfrenta al enemigo visible, sino la del estratega que actúa sobre información incompleta, depositando su confianza en su propia capacidad para decodificar los patrones y augurios. El silencio táctico. La segunda forma de acción estratégica es el silencio táctico, un contrapunto crucial a la aceleración. En la fase de ascenso, donde la envidia se agudiza y los enemigos acechan, el estratega debe guardar sus planes más ambiciosos y sus movimientos más delicados. El vínculo crucial, de los signos a la acción disciplinada. El silencio táctico y la oposición evitada. La segunda forma de acción estratégica es la implementación rigurosa del silencio táctico. Cuanto más se aproxima el estratega a la cúspide de su ascenso, menos debe prodigarse en hablar sobre sus intenciones y sus logros. Esta máxima contraviene el espíritu de la época, el cual exalta la transparencia constante y el intercambio público de planes. Sin embargo, Maquiavelo conocía la naturaleza envidiosa y reactiva de la política y el mundo de los negocios. La revelación prematura de las intenciones atrae una oposición innecesaria y proporciona a los competidores la ventaja del tiempo para preparar sus contramedidas. Cuando el estratega está en la fase de construcción de algo trascendente, debe operar en completo silencio hasta que sea demasiado tarde para que los demás interfieran eficazmente. No debe anunciar sus planes grandiosos. No debe buscar validación sentimental. Y, crucialmente, no debe solicitar consejo de aquellos que no operan en el mismo nivel de juego. El príncipe debe ejecutar en silencio y permitir que los resultados hablen por él solo cuando estos sean irreversibles. Este tipo de discreción estratégica es uno de los hábitos más poderosos de quienes ascienden y el más difícil de cultivar en una era que confunde la simple visibilidad con la verdadera relevancia. La inversión innegociable en el propio instrumento. La tercera forma de acción estratégica es el autoinvestimento como prioridad innegociable. Cuando los augurios internos y externos indican la entrada en una fase de ascenso, es el momento de duplicar la apuesta sobre la única variable que el estratega controla plenamente, sus propias capacidades. Esto se traduce en la adquisición disciplinada de conocimiento técnico que lo hace insustituible. Implica desarrollar habilidades que multipliquen su valor de mercado de manera exponencial. Y exige un cuidado de su salud física e intelectual comparable al de quien prepara un instrumento de guerra para la batalla definitiva. Los estoicos enseñaban que el único bien verdadero era la excelencia del carácter. Maquiavelo complementaría esta sabiduría afirmando que la excelencia sin eficacia es una virtud estéril. El estratega debe ser simultáneamente excelente y eficaz, virtuoso y victorioso. Y para alcanzar este estado, debe tratar su propio desarrollo como el proyecto más importante de su vida, porque objetivamente lo es. La arquitectura de sistemas frente a la dependencia de eventos. La cuarta forma de acción estratégica, y la más descuidada, es la construcción de sistemas en lugar de la dependencia de eventos aislados. El aficionado espera el golpe de suerte que lo salvará. El estratega, por contraste, construye máquinas que generan resultados consistentes. Al entrar en la fase de ascenso, el individuo no debe esperar que una única oportunidad singular lo redima. En su lugar, debe diseñar sistemas que multipliquen las oportunidades. Debe crear procesos que transformen el esfuerzo en un resultado previsible y escalable. Debe desarrollar redes de contacto que le proporcionen información y conexiones de manera continua. Maquiavelo observó que los príncipes sabios no dependen de la bondad o la benevolencia de los otros. Ellos estructuran los incentivos de tal manera que los demás se encuentran naturalmente inclinados a cooperar. Al construir sistemas, el estratega deja de ser un dependiente de la fortuna y se convierte en el orquestador de las condiciones que la atraen y la mantienen cautiva. La armadilha fatal, cuando los signos mienten. Existe una verdad que pocos tienen la honestidad de revelar: no todo augurio es genuino. Existen ilusiones de ascenso que han destruido más carreras y fortunas que la propia miseria. Maquiavelo alertaba severamente contra la arrogancia que nace de la victoria prematura. Gracián advertía sobre la confusión entre la apariencia y la sustancia, y los estoicos insistían en la importancia del juicio correcto, la ortos logos. ¿Cómo, entonces, puede el estratega discernir los signos reales de la ascensión genuina de la ilusión que inevitablemente precede a la caída? La prueba de la sostenibilidad. El primer criterio es la sostenibilidad. Los augurios verdaderos de la ascensión son acumulativos y consistentes. Se acumulan a lo largo de semanas y meses, forjando un patrón inequívoco. Los signos falsos, por el contrario, son aislados y erráticos. Si un individuo experimenta un mes financiero favorable, pero los 3 anteriores fueron mediocres,
esto no es un ascenso, es una simple variación estadística. Si recibe una invitación importante, pero la totalidad de su vida permanece estancada, esto es un evento puntual. La verdadera ascensión no es un pico aislado, sino una tendencia sostenida, una curva que progresa de manera constante, con pequeñas oscilaciones, pero con una dirección inequívoca hacia arriba. El estratega no debe dejarse seducir por las victorias puntuales. Maquiavelo aconsejaría: un príncipe prudente juzga por la tendencia, no por el momento fugaz. La prueba de la fuente de la mutación. El segundo criterio es la fuente de la mutación. Los signos verdaderos emanan de las transformaciones que el estratega ha operado en sus propias capacidades, en sus elecciones y en su carácter. Los signos falsos, por el contrario, nacen de factores externos que el individuo no controla y no puede replicar. Si un hombre recibe una herencia y esto altera temporalmente su situación, es un evento fortuito y no un signo de ascenso real. Si, en cambio, ha adquirido una habilidad irreplicable que multiplica su valor de mercado, y ahora cosecha los frutos de esa capacidad, esa es la ascensión verdadera. La diferencia crucial reside en el control. El ascenso real está cimentado sobre las bases que el estratega mismo ha erigido mediante la virtud y la acción disciplinada. La ilusión de ascenso está construida sobre arena que el siguiente golpe de la fortuna puede dispersar sin dejar rastro. La armadilla fatal, cuando los signos mienten. El test de la capacidad de reconstrucción. Un tercer examen fundamental para distinguir la ascensión genuina de la ilusión es la capacidad de reconstrucción que el individuo ha cultivado. El estratega debe interrogarse con fría honestidad: si todo lo que poseo ahora mismo fuera despojado mañana, ¿sería capaz de reconstruirlo todo de nuevo? Si la respuesta es afirmativa, ello significa que el ascenso se basa en la virtud, es decir, en las habilidades, la red de contactos, el conocimiento técnico y el temple del carácter, que residen inalienablemente en el hombre. En tal caso, el individuo está ascendiendo. Si la respuesta es negativa, el hombre está meramente surfeando una ola que la fortuna le ha prestado, pero que él no sabe cómo generar o replicar. La fortuna, sin la virtud que la soporte, es efímera, y el príncipe sabio jamás basa su dominio en lo que no puede controlar. La relación entre ganancia y complejidad. El cuarto y definitivo test es la observación de la relación entre los nuevos recursos y la nueva responsabilidad. El ascenso verdadero incrementa en igual medida los recursos del individuo y su carga de complejidad. El estratega gana más, pero también debe gestionar más. Conquista mayor libertad de acción, pero asume una mayor complejidad operacional. La ilusión de ascenso, sin embargo, concede ganancias sin demandas proporcionales, lo cual es siempre un estado temporal y, por ende, peligroso. Maquiavelo observaba que los principados que se conquistan con excesiva rapidez, sin el esfuerzo correspondiente, se pierden con la misma facilidad. Cuando un hombre asciende verdaderamente, percibe el peso de su nueva posición. Hay un mayor número de decisiones cruciales, más personas que dependen de su juicio, y consecuencias exponencialmente mayores para sus errores. Si el estratega está ganando opulencia, pero su vida se percibe como más fácil en lugar de más compleja, debe desconfiar. Lo más probable es que no esté ascendiendo, sino consumiendo algún recurso acumulado, capital, reputación, inercia, que indefectiblemente se agotará. La complejidad es el impuesto de la riqueza duradera. Los enemigos invisibles, la hostilidad que nace del triunfo. Habiendo validado la autenticidad del ascenso, el estratega debe prepararse para la etapa más peligrosa, la hostilidad que nace del éxito. Cuando un hombre comienza a atraer oportunidades, atrae simultáneamente la enemistad. Los más peligrosos son los enemigos invisibles, aquellos que sonríen mientras urden el sabotaje, que aplauden mientras conspiran, y que desean el éxito del estratega solo si éste no excede el propio. Gracián sentenciaba que es más manejable lidiar con el enemigo declarado que con el envidioso disfrazado de amigo. Maquiavelo, con su habitual crudeza, afirmaba: los hombres olvidan más rápidamente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Extrapolando, la sociedad tolerará casi cualquier cosa del estratega, excepto que éste se torne innegablemente superior a ella. El envidioso próximo y la inhabilidad psicológica. El primer tipo de enemigo invisible es el envidioso del círculo inmediato. Es la persona que reside en la órbita cercana del estratega, un colega, un viejo amigo o incluso un familiar. Este individuo, de manera subconsciente, inicia un sabotaje. No se trata necesariamente de malicia deliberada, sino de algo más primitivo y lamentable.
la incapacidad psicológica de celebrar la elevación ajena, puesto que ésta pone en evidencia su propia y dolorosa inmovilidad. El estratega comienza a notar comentarios sutilmente negativos, desánimos que se presentan bajo la máscara de la preocupación y un escepticismo disfrazado de realismo. Maquiavelo aconsejaría no malgastar el tiempo intentando convencer o congraciar a estas personas. Ellas desean el fracaso del ascendente no por odio personal, sino para sentirse mejor consigo mismas. Y no existe argumento racional que pueda sanar esa herida. La única respuesta estratégica es el distanciamiento progresivo, sin drama, sin confrontación, sino con una gentil, pero inexorable, separación de esferas de influencia. El guardián del sistema y la defensa de lo obsoleto. El segundo tipo de enemigo invisible es el guardián del sistema. Toda jerarquía o estructura institucional alberga a individuos cuya posición, poder o confort dependen de que el statu quo se mantenga inmutable. Cuando el estratega comienza su ascenso, y particularmente si este ascenso implica ejecutar las tareas de manera diferente y superior, amenaza el orden establecido. Los guardianes reaccionan, blandiendo las normas, las tradiciones y el mantra de siempre lo hemos hecho así como armas. Cuestionarán las credenciales del estratega, su experiencia y su derecho a ocupar el espacio que está conquistando. Maquiavelo enfrentó a estos individuos durante toda su carrera. Su respuesta era brutalmente eficaz, resultados inobjetables. Cuando el estratega produce algo que funciona con una eficacia demostrada y superior al sistema antiguo, las objeciones de los guardianes pierden toda tracción. El estratega debe evitar caer en debates teóricos. Debe demostrar en la práctica que su camino es superior. Cuando la realidad se manifiesta a su favor, los guardianes o bien callarán o se revelarán tan obsoletos que su oposición se tornará irrelevante. El enemigo en el espejo, la autosabotaje. El tercer tipo de enemigo invisible, y el más peligroso de todos, es el propio estratega. Esta afirmación, si bien parece un cliché psicológico, es una verdad que Maquiavelo y los estoicos aceptarían. El mayor obstáculo para la ascensión de un hombre es su propia tendencia al autosabotaje. Cuando los augurios se multiplican, cuando las puertas se abren y la fortuna sonríe, una parte del individuo se aterroriza. Ascender significa abandonar la identidad antigua, significa dejar atrás la zona de confort psicológico que ha habitado durante años. Significa enfrentar la responsabilidad, a menudo aterradora, de estar a la altura de las propias y vastas posibilidades. Esta resistencia interna se manifiesta como procrastinación en momentos críticos, como la búsqueda de distracciones insignificantes o como una repentina aversión al riesgo en medio de la fase de aceleración. Es la mente antigua luchando desesperadamente por la supervivencia de la mediocridad conocida. La batalla más crucial por la riqueza se libra, por lo tanto, no contra un rival externo, sino en la arena del propio espíritu. Si este análisis estratégico ha sido de valor para el discernimiento del lector, suscríbase para continuar recibiendo estudios sobre el manejo de la virtud y la fortuna. Deje su me gusta en señal de que ha comprendido el peso de la nueva responsabilidad. Comparta este texto para que la élite de los estrategas pueda distinguirse de la masa. Comente su experiencia personal con el enemigo invisible más peligroso, usted mismo. Los enemigos invisibles, la hostilidad que nace del triunfo. La traición de la mente antigua. Es en este punto álgido de la ascensión que la mayoría de los hombres retrocede. Cuando el éxito se vuelve inminente, crean problemas imaginarios, encuentran excusas sofisticadas, e inconscientemente sabotean sus propias victorias. En el fondo, prefieren la familiaridad de su miseria conocida a la magnitud desconocida de la grandeza. Marco Aurelio afirmaba que el hombre tiene poder sobre su mente, no sobre los eventos externos. Sin embargo, muchos usan este poder para aprisionarse en lugar de para liberarse. El estratega debe reconocer con lucidez cuando él mismo se ha convertido en su mayor adversario y debe poseer el coraje brutal de traicionar esa versión pequeña de sí mismo que insiste en mantenerlo seguro e insignificante. La verdadera virtud se manifiesta en el momento en que se ejecuta esta traición psicológica. El momento crítico y la ventana que se cierra, la hesitación fatal. La inexorabilidad del kairos. Existe un concepto fundamental en la estrategia militar, que Maquiavelo comprendió a cabalidad, el momento crítico, kairos. Hay ventanas de oportunidad que se abren por un lapso estrictamente limitado. Si el estratega no las cruza mientras están abiertas, se cierran, a menudo para siempre. La fortuna no espera, ofrece su dádiva, pero no insiste ni ruega. La vasta mayoría de los hombres pierde sus oportunidades de ascenso no por ser derrotados por fuerzas externas superiores,
sino por la parálisis de la hesitación en el instante en que debieron actuar con resolución. La prudencia disfrazada de miedo. La hesitación es el miedo disfrazado de prudencia. El individuo se convence a sí mismo de que requiere más información, más preparación, o una certeza absoluta antes de moverse. Maquiavelo, sin embargo, sabía que la certeza absoluta es un privilegio reservado a los dioses, no a los hombres. Toda decisión trascendental se toma bajo condiciones de ambigüedad e información incompleta. El estratega sabio no aguarda a que la neblina se disipe por completo. Aprende a navegar a través de ella. Cuando los signos internos y externos se alinean, cuando se siente esa combinación de preparación interna y oportunidad externa, ese es el momento de actuar. No mañana, no cuando se sienta más listo, sino ahora. Porque lo que el hombre llama preparación adicional es, con demasiada frecuencia, una forma sofisticada de procrastinación. Y mientras él se prepara, el mundo avanza y la ventana se cierra. El costo psicológico de la oportunidad perdida. Existe un costo psicológico devastador en la oportunidad que se deja pasar. Cuando el estratega reconoce una posibilidad de ascenso y rehúsa tomarla, una parte de su espíritu muere. No literalmente, sino que una porción de su confianza, su audacia y su autoestima se atrofia. A nivel subconsciente, el individuo aprende que no puede confiar en sí mismo para actuar en los momentos decisivos. Esta corrosiva lección se acumula con cada oportunidad perdida, hasta que el hombre se transforma en alguien que reconoce los signos, pero nunca actúa sobre ellos. Alguien que ve las puertas abiertas, pero permanece paralizado del lado opuesto del umbral. Los estoicos lo llamarían vivir en contra de su propia naturaleza racional. Maquiavelo lo denominaría el desperdicio de la virtud, aquella cualidad de coraje y capacidad que separa a quienes forjan la historia de quienes son moldeados por ella. El examen de las pequeñas oportunidades. Existe un aspecto crucial y a menudo olvidado: la fortuna pone a prueba al estratega. Presenta oportunidades menores primero para evaluar qué hará el individuo con ellas. Si son ignoradas o malgastadas, la fortuna se reservará las mayores. Es como si la lógica social y económica que rige el ascenso estuviera constantemente evaluando la aptitud del estratega. ¿Actúa con resolución ante una pequeña invitación? ¿Aprovecha la apertura de una puerta modesta? ¿Responde a los primeros augurios? Si lo hace, entonces recibirá invitaciones mayores, puertas más significativas y señales más claras. Pero si flaquea en las oportunidades mínimas, no debe esperar que las grandes se manifiesten. Maquiavelo observó que los principados se conquistan por quienes demuestran capacidad en dominios menores. La ascensión financiera y social opera bajo el mismo principio. El estratega debe probar que está listo en los exámenes pequeños antes de ser confiado con los grandes. La preparación silenciosa: ¿cómo atraer la fortuna? Existe un profundo y fundamental paradoxo en la estrategia de ascenso. Se ha dicho que la fortuna favorece a los audaces que actúan en el momento justo, pero también es innegable que favorece a los preparados. Entonces, ¿qué debe hacer el estratega que aún no divisa los signos manifiestos? ¿Cómo se prepara para una ascensión que aún no ha comenzado? La respuesta maquiavélica es clara: se debe actuar como si los signos ya estuvieran presentes. El estratega no espera la inspiración de la oportunidad para iniciar su preparación. Se prepara de tal forma que su estado de máxima virtud atraiga la oportunidad de forma irresistible. La competencia técnica indiscutible. La primera forma de preparación es la competencia técnica. El estratega debe ser innegablemente superior en algo que el mercado y la sociedad valoren. No debe contentarse con ser bueno según sus propios estándares subjetivos. Debe ser excelente y funcional según los estándares objetivos de aquellos que pagan por esa habilidad. La virtud en este contexto es la maestría que garantiza la eficacia. Este compendio concluye aquí su disección sobre la manifestación y el manejo de los augurios de la fortuna, esperando que el lector haya comprendido que el ascenso no es cuestión de suerte, sino de lectura disciplinada y acción audaz. La preparación silenciosa: ¿cómo atraer la fortuna? La competencia técnica indiscutible y la virtud eficaz. Maquiavelo, con su desdén por la filosofía estéril, despreciaba profundamente la virtud que no se traducía en resultados prácticos. Él diría: ¿de qué le sirve al hombre ser estudioso si nadie lo contrata? ¿De qué vale la creatividad si nadie adquiere su creación? ¿De qué sirve ser laborioso si el trabajo no multiplica su valor de mercado? El estratega debe concentrar sus energías en el desarrollo de habilidades que resuelvan problemas reales para individuos o entidades que posean los recursos necesarios para pagar por dichas soluciones. Esto no es un enfoque mercenario, es, en esencia, la definición de la estrategia económica.
Cuando la oportunidad se manifieste, el estratega no será un mero candidato esperanzado, sino la elección obvia e inevitable para la resolución de la crisis o la maximización del beneficio. La construcción de la reputación como segunda vida. La segunda forma de preparación es la edificación de la reputación antes de que se necesite utilizarla. Gracián enseñó que la reputación es la segunda vida del hombre. Cuando la reputación precede al estratega, las puertas ya se encuentran abiertas en el momento de su llegada, ahorrando el esfuerzo de la persuasión. Construir la reputación no significa la autopromoción histérica y constante en las plazas públicas digitales. Significa entregar valor de manera consistente de tal forma que las personas hablen del estratega incluso en su ausencia. Implica ser reconocido por cumplir lo prometido, por resolver lo que parecía irresoluble y por mantener altos estándares de operación cuando el entorno circundante cede a la laxitud. Esta edificación es un proceso lento, que consume meses y años de disciplina. Pero cuando el ascenso se materializa, el estratega no necesita convencer a nadie de su valía, pues su reputación ya ha ejecutado esa labor por él, otorgándole una ventaja de credibilidad inestimable. La creación de margen y la libertad de movimiento financiero. La tercera forma de preparación es de naturaleza financiera y material, pero concebida de una manera estratégica, no simplemente como acumulación. No se trata de amasar una vasta fortuna antes de comenzar, sino de crear margen de maniobra. El margen implica tener meses de gastos básicos salvaguardados. Esto asegura que, al aparecer una oportunidad crucial, el estratega pueda dar el sí o el no sin estar forzado a negociar desde la desesperación financiera. El margen es la ausencia de una deuda tan constrictiva que cada decisión se tome bajo el pánico. El margen es, fundamentalmente, la libertad de movimiento. Maquiavelo afirmó que el príncipe no debe depender de la generosidad ajena, y esta máxima aplica al estratega moderno. Al tener margen, el individuo puede esperar por la oportunidad óptima en lugar de aceptar la primera que se le presenta, y puede rechazar propuestas que buscan explotar su necesidad. Puede, además, invertir en su propia capacitación cuando sea necesario, sin consultar a un tercero. La mayoría de los hombres dilapidan cualquier excedente financiero en consumo que no añade valor. El estratega, en cambio, convierte el excedente en libertad futura. Y cuando la fortuna se presenta, él se encuentra libre para moverse con la aceleración necesaria, mientras que la masa permanece encadenada por sus propias necesidades inmediatas. Reflexión final, el legado de la virtud. Este estudio ha diseccionado la mecánica del ascenso, revelando que la riqueza y el poder no son fenómenos aleatorios, sino el resultado lógico de una alineación rigurosa entre la virtud interna y la interpretación audaz de la fortuna. El estratega que triunfa es aquel que se transforma internamente antes de que el mundo lo exija. Purga de su vida el desorden y la mediocridad. Actúa con decisión cuando el momento crítico se manifiesta. Invierte en su propia capacidad técnica y reputacional. Construye sistemas que hacen la victoria previsible. La lección final para el aspirante a príncipe es que la batalla más grande es aquella librada contra la propia inercia y el miedo a la grandeza desconocida. Si este análisis ha servido para iluminar el camino del ascenso y la estrategia, suscríbase a este compendio de sabiduría para asegurar la continuidad de su formación estratégica. Deje su me gusta como señal de su compromiso con la virtud eficaz. Comparta este estudio con aquellos pocos que están listos para comprender la verdad de la fortuna. Comente su opinión sobre el mayor obstáculo para la creación de margen estratégico.